Dios les guarde, Dios les bendiga, Dios les prospere, mis queridos y apreciados hermanos. Es un gozo nuevamente, como siempre, poder estar con ustedes compartiéndoles lo que el comentario bíblico adventista nos dice sobre la lección número 11. Una lección cargada de enseñanzas que nos ayudarán sin lugar a dudas a fortalecer nuestra vida espiritual, a guardar en el crisol. ¿Qué cosas debemos tener nosotros presentes en nuestra vida para poder soportar la prueba, para poder soportar el momento de tentación y poder avanzar seguros de la victoria en Cristo? Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, oh Dios, te damos por tus bendiciones. Gracias, oh Dios, te damos por tus cuidados, por todo lo que cada día haces por nosotros. Nos ponemos en tus manos de amor para que al iniciar esta lección, para que podamos comprender, entender y sobre todo poner en práctica lo que has de enseñarnos. En Jesús, amén. El comentario bíblico adventista sobre el libro de Romanos nos dice lo siguiente importante mensaje que nos cuenta allí el comentario, sobre todo en el libro de Romanos capítulo 15 y capítulo 5, en algunos versículos que vamos a analizar según el estudio para la semana de la lección número 11. Para nuestra enseñanza, versículo 4 del capítulo 15. Mejor para nuestra instrucción. Pablo destaca la naturaleza permanente del Antiguo Testamento. No obstante, la revelación complementaria del Nuevo Testamento en ese momento, en proceso de formación, el Antiguo Testamento continuaba reteniendo su lugar como guía e instructor moral. Podemos hablar también de la paciencia como resistencia y perseverancia, avanzar sin temor, consolación, estímulo para proporcionar estas bendiciones que fue el Dios de la paciencia y la consolación, ordenó que se escribieran las Sagradas Escrituras. De las Escrituras, más bien, ¿qué es lo que dan las Escrituras? Según la sintaxis del texto en griego, es posible que estas palabras se relacionen únicamente con consolación. Por lo tanto, es posible traducir esta parte del versículo de la siguiente forma: a fin de que por la paciencia y por el consuelo que dan las Escrituras tengamos esperanza. ¡Qué bendición, mis hermanos! Esperanza. Las Escrituras inspiran esperanza en aquellos que soportan el sufrimiento por causa de Dios y de sus prójimos. La que el cristiano puede demostrar y el consuelo que recibe en su aflicción confirman y fortalecen esa esperanza. En cuanto a la relación entre la paciencia y la esperanza, el Dios de la paciencia compárese con las expresiones el Dios de esperanza, el Dios de paz, el Dios de toda consolación, el Dios de toda gracia. Qué maravilloso mensaje podemos encontrar en nuestro Dios. El mismo sentir, literalmente el mismo pensar. Pablo no ora para que haya idénticas opiniones en asuntos insignificantes, sino para que haya espíritu de unidad y armonía a pesar de la diferencia de opiniones. Según Cristo Jesús, lo que Pablo desea para sus hermanos cristianos no es simplemente unidad o unanimidad, sino un espíritu de unidad a la semejanza del perfecto modelo de aquel cuyo único propósito fue hacer su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. Ese mismo pensar que hubo en Cristo Jesús debe existir en cada uno de sus seguidores. Ahora Romanos 5, versículo 3 nos dice, no solo esto, Pablo explica ahora cómo el plan divino de la justificación por la fe proporciona paz y gozo no solo en tiempos de prosperidad, sino también en tiempos de angustias y pruebas. La esperanza de la gloria futura y el paciente sufrimiento de las dificultades actuales van juntos. Jesús lo destacó cuando dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. En las tribulaciones significa presión, aplastamiento, opresión, y se ha traducido de diversas formas como congojas o aflicciones. A los cristianos primitivos se los instaba a que soportaran diferentes formas de persecuciones y sufrimientos. El apóstol no podía prometer a los creyentes que estarían exentos de sufrimientos, pero les explicó cómo la fe cristiana puede aprovechar las tribulaciones para la perfección del carácter.
Pablo informó a los discípulos de Listra que a través de muchas tribulaciones entrarían en el reino de Dios. Hechos 14:22. Los apóstoles se regocijaban de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. Pedro escribió que los cristianos no debían sorprenderse del fuego de prueba, sino regocijarse, y Jesús dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Sin embargo, los cristianos no deben convertirse en fanáticos que se gloríen en el sufrimiento por el sufrimiento mismo, pero sí regocijarse en las aflicciones porque consideran que es un honor sufrir por Cristo, porque comprenden que es una ocasión para testificar del poder de Jesús que los sostiene y los libera, porque saben que el sufrimiento debidamente soportado se convierte en un medio de su propia santificación y preparación, y también para ser útiles aquí y en el más allá. La última de estas razones es la que Pablo destaca especialmente en este contexto. Sabiendo, Pablo podía decirlo con certeza, pues quizá ningún otro cristiano ha sufrido más que él por divulgar el Evangelio. Sabía por experiencia personal que la tribulación produce directamente paciencia. Ahora hablemos de la paciencia, del griego upumón. Paciencia puede sugerir solo una resistencia pasiva ante el mal, la tranquila sumisión del alma que se resigna a sufrir, pero upumón significa más que esto. Equivale también a una virtud activa, una valiente perseverancia y persistencia que no puede ser conmovida por temor al mal o al peligro. Una traducción más apropiada sería perseverancia o resistencia. El verbo del cual se deriva este sustantivo aparece con frecuencia en el Nuevo Testamento y por lo general se traduce como perseverar, soportar. En el hombre natural o que no ha nacido de nuevo el Espíritu Santo, la tribulación, la demora y la oposición producen con frecuencia solo impaciencia e inclusive el abandono de la buena causa que ha abrazado. Pero en los que son espirituales y por lo tanto están bajo la influencia del Espíritu de amor, la aflicción y la prueba producen una paciencia más perfecta y una resistencia a toda prueba. El ejemplo supremo de fortaleza cristiana en las aflicciones fue dado por Jesús durante las últimas horas antes de su muerte. En medio de toda la terrible crueldad y los maltratos, se comportó con majestuoso dominio propio. El cristiano que anhela ser como Cristo se regocijará en las pruebas y los sufrimientos que Dios permita que le sobrevengan, cualesquiera que sean, porque sabe que a través de esas vicisitudes puede adquirir más de la paciencia divina de Cristo para soportar hasta el fin. Versículo 4. Prueba, del griego dokim, que deriva de un verbo que significa probar o aprobar. Solo Pablo usa esta palabra en el Nuevo Testamento. En otros pasajes se ha traducido como prueba, méritos, experiencia. Puede referirse al proceso de ser probado o al resultado de la prueba, la condición del que es aprobado. Este último significado parece ser el más apropiado en este contexto, pues el método de la prueba ya ha sido mencionado en las tribulaciones. La traducción más literal sería virtud probada o virtud aprobada. Las pruebas y las aflicciones que son soportadas pacientemente demuestran que la religión y el carácter de una persona son genuinos. Cuando las pruebas de la tribulación se soportan con paciencia, la fe del cristiano se confirma y purifica, y se engendra una esperanza cada vez más confiada. Lo que en primer lugar fortalece al creyente para soportar las pruebas es su esperanza inicial de compartir la gloria de Dios, y a medida que continúa soportando va obteniendo una seguridad firme y tranquila. La esperanza y la fe crecen a medida que son probadas y ejercitadas. Por ejemplo, la fe en Cristo que ya existía en los discípulos fue confirmada y aumentada por el milagro que Jesús hizo en Caná. La experiencia de Job ilustra la forma en que una severa disciplina de carácter puede fortalecer la fe y la esperanza de un creyente sincero. Versículo 5. No avergüenza o causa oprobio, deshonra. Compárese con el uso que se le da en 2 Corintios 7:14. La esperanza cristiana nunca causa oprobio ni deshonra. Pablo puede haber tenido en cuenta el pasaje del Salmo 22:5, que dice: confiaron en ti y no fueron avergonzados.
Esta no es una esperanza común y corriente, que con frecuencia es frustrada, sino la esperanza que se basa en la seguridad de la justificación y es sostenida por la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Esta esperanza nunca defrauda ni avergüenza. El amor de Dios puede entenderse o como el amor de Dios por nosotros o nuestro amor por Dios. Los versículos siguientes parecen indicar que es el amor de Dios por nosotros, el cual Dios ha revelado en Cristo. La esperanza del cristiano no se basa en nada que haya en el creyente, sino en la seguridad del inmutable amor de Dios para él. Esta certidumbre del amor de Dios nos induce a su vez a amar al Señor y a nuestros prójimos, y esta experiencia de amor fortalece la confianza y la esperanza para el futuro. El amor de Dios para nosotros es la base de nuestra seguridad de que la esperanza no nos causará la vergüenza de ser defraudados. La dádiva de las bendiciones espirituales con frecuencia se describe como un derramamiento. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esta figura era especialmente significativa en los países del Cercano Oriente debido al calor y a la frecuente escasez de agua. Derramado también puede sugerir la riqueza y la abundancia del amor de Dios y de sus bendiciones. El Espíritu Santo. Esta es la primera vez que Pablo menciona en esta epístola al Espíritu Santo, de cuya presencia y actividad en la vida cristiana tiene más que decir posteriormente. El Espíritu Santo derrama amor en nuestro corazón, testificado por Jesús, y cuando contemplamos la gloria y la perfección y el amor de Jesús, somos transformados a su imagen bajo la influencia del Espíritu. ¿Qué nos fue dado o quién fue dado? Pablo puede estarse refiriendo especialmente al don concedido en el Pentecostés, pero además también al caso especial de cada creyente. El Espíritu Santo es presentado como viviendo entre nosotros. Ahora veamos qué nos dice el comentario bíblico adventista sobre el libro de Samuel, Primera de Samuel 26. Versículo 8. Déjame que leyera. Abisai no había aprendido la difícil lección de ser magnánimo con su enemigo. Saúl había iniciado una contienda de tribus entre Benjamín y Judá, y es evidente que Abisai llegó a la conclusión de que eso demandaba represalias. Saúl había arrojado su lanza contra David, pero había errado. En ese momento, según el criterio de Abisai, le tocaba su turno a David, y Abisai, como su guardaespaldas, se ofrecía para actuar en lugar de su tío. Versículo 9. No le mates. David tenía un criterio independiente. Tenía por norma no matar a nadie. Había dado forma a su filosofía de la vida, no por tradición, sino por los principios establecidos en la revelación divina. Entre los preceptos de la ley mosaica, con los cuales se había familiarizado David, estaba el siguiente: no blasfemarás contra Dios ni maldecirás al principal de tu pueblo. David poseía un agudo discernimiento espiritual y entendía que esta ley prohibía que se atacara al rey. La interpretación espiritual que dio David a la norma mosaica estaba muy por encima de los dirigentes judíos de los días de Cristo, que trataban de mantener la letra de la ley en tanto que violaban su espíritu. La capacidad de David para interpretar correctamente las Escrituras tenía el apoyo de la dirección que recibía mediante los profetas. Las indicaciones de la protección providencial que desde muchos años se presentaba en su vida. Las pruebas históricas del poder de Dios durante los siglos pasados, como le habían sido repetidas a los pies de Samuel en las escuelas de los profetas, la inspiración recibida en su trato con almas afines, llenas del mismo discernimiento espiritual y el don del Espíritu Santo que lo capacitaba para hablar por inspiración. Qué importante mensaje, cómo Dios estaba con David en cada uno de sus actos, inclusive después de haber fallado en su vida, como todos nosotros podemos también hacerlo. Versículo 10. Vive Jehová. David estaba contento de dejar todo en manos de Dios y en ninguna forma intentaba determinar el camino que Dios debía seguir. Alegremente puso todos sus planes a los pies de su maestro, para esperar con paciencia el desarrollo de los misteriosos procedimientos de Dios. David comprendía muy bien que necesitaba una prueba material de la forma en que procedió con Saúl. Mientras esperaba que Dios hiciera grandes cosas para él, sabía que él también tenía una parte que realizar en ese momento.
Versículo 12. Un profundo sueño. ¿Qué ánimo debe haber recibido David al darse cuenta de la protección del Altísimo? Mientras él y Abisai se filtraban entre las filas de los soldados de Saúl, el milagro que hizo posible que esos hombres entraran y salieran a través de las filas de 3000 hombres, hasta el mismo centro del ejército, sin ser advertidos, fue una prueba que demostró de que el lado de la contienda estaba la providencia. Esta intervención condenaba la naturaleza voluble de Saúl, quien poco tiempo después de haber hecho una promesa, violó su palabra e hizo exactamente lo opuesto. Versículo 18. ¿Qué he hecho? El proceder de David con Saúl fue respetuoso y lleno de una súplica amante. Podría haber dicho: ¿por qué has violado tu pacto conmigo ante Dios? ¿Cuánto tiempo continuarás pecando contra mí y contra Jehová? Pero esas palabras solo habrían despertado la ira de Saúl. Se necesita tacto para reprochar, de modo que la censura provoque un cambio de conducta en el que está en el error. El esfuerzo de David alcanzó todo lo que se podía esperar de un hombre tan endurecido como Saúl. Versículo 19. Sí, Jehová. David presentó delante de Saúl dos soluciones posibles que podrían parafrasearse de esta manera. Primero, si debido a un pecado de mi parte, cometido ignorantemente contra ti o contra todo Israel, sobre el cual tú estás ungido como rey, Dios te ha impresionado para que ejecutes juicio contra mí, permíteme seguir las instrucciones de la Torá, para buscar perdón en la forma establecida divinamente. Segundo, pero si por medio de chismes infamatorios y sugestiones calumniosas has sido impedido a perseguirme como un rebelde, creyendo que trato de usurpar tu lugar, la prueba de Engadi y la de aquí demuestran la falsedad de tales palabras y acciones. Por lo tanto, los que te incitan son malditos delante de Dios, de acuerdo con las órdenes de la misma Torá, y tú no debes seguirlos ni ser guiado por su consejo. David abrió el corazón ante Saúl como en un rapto de desaliento. En vez de ser aceptado como siervo, cargo que con mucho gusto habría ocupado, había sido perseguido como un proscrito. Su rey se había convertido en su enemigo, y aquel a quien gozosamente habría seguido con respeto, ahora lo había obligado a huir como una perdiz por los montes. Pero mucho peor que esto, estaba siendo expulsado de la heredad de Jehová, la tierra de sus antepasados y de la religión que había sido su principal gozo y solaz durante todos esos años. Se había visto obligado a vivir en cuevas, en la soledad del desierto y entre los enemigos de su propio pueblo. Para entonces, el único refugio seguro para él y sus hombres era un exilio completo. Entonces dijo Saúl. Saúl se sintió completamente abrumado por el momento, cuando una vez más vio que su vida había sido preciosa a los ojos de David. La magnanimidad de ese patriota proscrito le arrancó de los labios varias confesiones dignas de notar. Primero, he pecado, el hacer planes secretos para la muerte de un prójimo. He hecho neciamente al repetir mi intento de matar al que bondadosamente me preservó la vida. He errado en gran manera al rendirme a la compasión propia de las más bajas pasiones. Invitó a David para que volviera a Gabá y le prometió su protección. Aunque la invitación a volver era un gesto bondadoso, el regreso de David habría provocado una situación dificilísima, pues Saúl había dado la esposa de aquel a otro. David respondió. El relato no registra una respuesta directa, como si David hubiera recibido la invitación de Saúl. Quizá en el tono de Saúl, más que en sus palabras, había un aire de arrogante condescendencia que David captó prestamente, y que lo convenció de que él, que aparentemente era tan humilde, todavía era orgulloso y obstinado. David no tenía seguridad alguna de que continuaría esa disposición de Saúl. Amo a Dios. La palabra castellana amor es muy inadecuada para expresar la profundidad del solícito interés que expresan las palabras griegas agap, amor, y agapak, amar. El amor es el atributo resaltante del Creador respecto a sus criaturas. Es la fuerza predominante en el gobierno divino. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Juan se refiere a sí mismo como aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, el que era más amado.
Sencillamente la razón era que Juan, más que cualquiera de los otros discípulos, se sometió a la influencia de la perfecta vida de Jesús y finalmente llegó a comprender y reflejar la perfección de esa vida más plenamente que ellos. Juan estaba mejor preparado que los otros discípulos para apreciar la magnitud del amor divino, para explicarlo a sus prójimos también. Esto intenta hacerlo en el capítulo 3:16, de tal manera amó Dios. Y en Juan 3:1 exclama otra vez, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, y le faltaban palabras para expresar la profundidad de ese amor eterno e inmutable. Y Juan sencillamente invita a los hombres para que lo miren o contemplen. La expresión suprema del amor divino es la dádiva que hizo el Padre al entregar a su propio Hijo, mediante el cual se hace posible que seamos llamados hijos de Dios. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Al mundo, el mundo como una entidad creada y organizada. El amor de Dios abarca a toda la humanidad, pero beneficia directamente solo a los que responden a ese amor. El amor requiere reciprocidad para ser plenamente efectivo, pero es significativo que el amor de Dios abarque tanto a los que lo rechazan como a los que lo aceptan. Ninguno de los perdidos puede acusar a Dios que no lo ama. Afirmar que Dios ha predestinado a algunas personas para que se pierdan, sin tomar en cuenta la propia elección de ellas en ese asunto, es como decir que las aborrece, es tildarlo de injusto y hacerlo responsable por el destino de ellas. El amor es genuino solo cuando está en acción. El amor de Dios por los pecadores lo indujo a dar todo lo que tenía por la salvación de ellos. La esencia del amor es sacrificar el yo en el favor de otros. El egoísmo es la antítesis del amor. No hay límites para el amor de Dios. No hay nadie a quien Él arbitrariamente le rehúse los beneficios de la gracia salvadora. Solo hay una condición: creer en Cristo y cooperar voluntariamente con Él. La bondad de Dios es la que induce a los hombres al arrepentimiento, es la luz del sol de su amor, a la que enternece los corazones endurecidos, rescata a los perdidos y convierte a los pecadores en santos. Se nos dice que la paga del pecado es muerte en Romanos 6:23. Lo opuesto de la vida eterna no es sufrimiento eterno, sino aniquilación eterna, muerte eterna. El pecado tiene en sí mismo las semillas de la disolución. El resultado es la muerte, no simplemente porque Dios lo quiera, sino porque el pecador ha elegido separarse de Dios, la fuente de la vida eterna. El cristiano sincero tiene el privilegio de regocijarse en que tiene vida eterna, ahora como una dádiva de Dios, y esta dádiva está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. La posesión de la vida eterna depende de que Cristo habite por fe en el corazón. El que cree tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. La alegría del cristiano nace por la consideración de las grandes bendiciones de que goza por ser hijo de Dios. La gozosa iluminación de la mente y el alma por la seguridad de que tenemos reconciliación con Dios, por la esperanza de una vida eterna mediante Cristo y por el placer de ser bendición a otros, son gozos que no acarrean tristeza con ellos. Los que se complacen en críticas, regocijos vanos, desorden, liviandad y vanidad espiritual que provienen de una experiencia superficial y vulgar, no tienen un fundamento real y sólido de la esperanza, y el gozo en el amor de Dios y en el convencimiento de la verdad, la inconstancia y el descuido, la ligereza de cascos, el espíritu liviano, no son el gozo del que Pablo está ansioso que posean los seguidores de Cristo. Esta clase usa su tiempo en frivolidad y excesiva liviandad. El tiempo se acaba, el fin está cercano. Sin embargo, no han atesorado para sí mismos un buen fundamento. No necesitamos el estímulo de un júbilo que disipe la reflexión, que no dé lugar a la consideración y establezca costumbres livianas y conversaciones vulgares que apesadumbran el Espíritu Santo de Dios y que nos incapacitan para la contemplación del cielo y de las cosas celestiales. Esa es la clase que tendrá motivo de lamentarse y plañir, porque no estará preparada para los elevados gozos del cielo. Estará proscrita de la presencia de Cristo, pero ante la luz de la presencia de Dios, los justos resplandecerán y serán supremamente felices.
No interesa lo que nos rodea, sino lo que está dentro de nosotros. No lo que tenemos, sino lo que somos nos hará verdaderamente felices. Necesitamos un fuego vivo en el altar de nuestros propios corazones. De ese modo, veremos todas las cosas con una luz dichosa y feliz. Mis queridos y apreciados hermanos, el Señor nos ha dado un mensaje de vida, de salvación. Nos ha manifestado de qué forma nosotros podemos tener esa paciencia, esa humildad y reflejar ese amor de Cristo, no solo en el momento en el cual debamos aguardar en el crisol, sino también cuando pasemos por el valle oscuro y podamos salir a la luz resplandeciente que es Cristo Jesús en nuestra vida. Que podamos nosotros aprender a compartir esa luz, aprender a decirle a las demás personas que hay un mensaje que debemos predicar, que hay un mensaje importante para salvar la vida, para poder ser acreedores de la vida eterna que el Señor nos ha permitido. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa vida eterna es la que nosotros debemos compartir con cada uno de aquellos que no conoce del amor del Señor. Por eso les invitamos a que compartan este audio, este video, con todas las personas que ustedes crean que necesiten del amor del Señor, con sus familiares y amigos, para que podamos crecer juntos y aprender más de Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde y que podamos cada día estar conectados con el cielo.